Ya. Le vamos a dar, perdón, vamos a derivar una composición de funciones que, como le decía, las funciones que uno espera que sepa derivar por definición son bueno, un montón, que son las elementales, ¿ya? Tienen la función constante, ¿ya? F de x igual a una constante, o f de x igual a una lineal, a x, o en general una función polinómica que sea así. ¿Qué más? Las trigonométricas, que sean seno, coseno o tangente. Incluso simplemente con estas dos, más el álgebra de derivadas, puedes sacar las demás. ¿Ya? ¿Qué más? La raíz cuadrada dentro de estas polinomios, la raíz f de x igual a raíz de x o raíz enésima de x y exponencial y logaritmo, ¿ya? F de x, la exponencial y la logaritmo natural, ¿ya? Entonces, con esta uno se puede manejar más o menos en el cálculo de las derivadas. Para calcular las demás funciones, por ejemplo, calcular la derivada de la función, le decía, raíz de 5x cuadrado más seno de x. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Bueno, esto no es ni una función raíz, no es ni una función polinomial, no es ni una función seno o trigonométrica. Entonces necesito herramientas para poder hacerlo. Tengo que fijarme aquí que hay funciones que se están componiendo para dar origen a mi función f. ¿Ya? Y si soy capaz de identificar todas las funciones que aparecen aquí, y además me sé derivar la composición de dos funciones, voy a poder derivar esta expresión de acá. ¿De acuerdo? Ya vamos a empezar por algo, por un cuestionario. Así, responda por favor a viva voz. ¿Sabe derivar una función constante? ¿Sabe cuál es la derivada de la función constante? Sí, Sí. ¿Cuánto es? 0. Muy bien. La derivada de una función a por x. A. Ujú. Perfecto. La derivada de una función polinómica, pero pensémosla así. Pensemos la función x a la n. N, N por X, N más 1, Menos 1. Elevado o a menos n 1. menos 1. ¿Ya? Ahí La está. derivada, la gracia que tiene es que en las polinómicas le baja 1 al grado. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente, no ahora, sino después. Ya, entonces tengo las derivadas de las potencias de n, y si junto, fíjese, el álgebra de las derivadas, con esta relación que yo sé, de aquí, tengo la derivada de cualquier polinomio. ¿Cierto? Ujú. La derivada del seno, Es coseno, coseno. Y la derivada de coseno, menos seno. menos seno. Y la tangente, pensemos que no lo sabemos, pero sé que tangente se escribe como seno sobre coseno. ¿Ya? Si yo sé que la tangente se escribe de esta forma, y además sé cómo se deriva el cociente, entonces puedo calcular la derivada de la tangente. ¿Ya? Por eso es importante tener el álgebra de derivadas, antes de empezar a calcular por definición todas las derivadas. Y la derivada de la raíz enésima, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. 1 partido en N por la raíz, N de raíz de X. 1 sobre n, así, Raíz de X. N por raíz de X. Pero abajo, abajo. así, así. ¿Sí? Yo creo que algo falta. ¿Por qué?
Porque esta raíz enésima la puedo escribir como x elevado a 1 sobre N. n. Entonces ocupo lo que sé de derivar potencia. Se baja y multiplica. Muy bien, aquí está mi exponente. Pero después queda como base mi variable y al exponente le tengo que restar 1 siempre. Le bajo 1 al grado. Cuando hago esta resta, me queda ese 1, no sé si lo alcanza a ver bien. Sí. Ese 1 lo escribo como n sobre n, para igualar los denominadores. Y entonces me queda así. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Y esto, claro, puedo ir como una raíz. O lo dejo así nomás. Pero por eso es tan importante saber cuál es la derivada de la potencia. ¿Ya? Ahora, con esas básicas, me enfrento a la derivada de esta monstruosidad. ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena, bueno, la compuesta de dos funciones. Ah, me faltaron dos funciones aquí. De La afuera derivada hacia... del exponencial Ella es misma. ella misma. Perfecto. ¿Y la derivada del logaritmo? E elevado a X, No, es 1 partido por X. casi. ¿Ya? Esas también salen por la definición, creo que en el taller 2, en el de la semana pasada, ahí les puse la solución. ¿Ya? Ya, entonces la compuesta es f de g de x. Y todo esto derivado. ¿Cómo calculo la derivada de una compuesta? Fíjese, por favor. Esto casi siempre conduce a algunos errores. Derivo de afuera hacia adentro. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La función que está más afuera en esta composición es la f. Entonces, la primera que va a aparecer derivada es la f, f'. Esta función derivada se evalúa en todo lo que esté evaluada la compuesta. Aquí está evaluada en g. Entonces, me queda f' evaluada en g de x. ¿Ya? Y esto se multiplica por la derivada de el argumento de la función que acabo de derivar. Es decir, la derivada de g. ¿Se entiende? Cuando ¿Profe? Profe, se escucha con lag. Profe, ¿está ahí? Profe. ¿Está ahí? ¿Me escucha? Profe, Barbas. creo que se fue el profe. Volvió, parece. ahí volví. Me cayó a mí la conexión. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿se deriva desde afuera hacia adentro? De fuera hacia adentro. Gracias. Entonces lo primero que tendríamos que derivar es la raíz. Ya, lo primero, en esta primera fase, Sebastián, lo Ujú. primero que hay que hacer es identificar las funciones que están componiéndose. Ya. Vamos a hacer ese ejercicio, para que después sea más natural hacer la derivación. ¿Ya? Vamos a pensar... mire, fíjese que aquí, si yo sigo en la misma idea de derivar lo que queda adentro de la g, me queda x. ¿Y cuál es la derivada de x?
¿Están? ¿Qué? ¿Fueron? ¿Se fueron? ¿Lo puedes ¿Cuál es la repetir? pregunta? Ya, espérese. Le digo que aquí yo empiezo a derivar la función de afuera y evalúo la que queda adentro. Después, la que queda adentro, la derivo y evalúo lo que queda y en lo que está adentro. Y luego, si quisiera hacer el mismo paso, tendría que derivar x. Y la derivada de x es 1. ¿Ya? Pero cuando ya llega ahí, cuando ya tiene el argumento solito con la variable, ya para el proceso. Entonces, le digo yo, en esta ecuación, o sea, en esta función, raíz de 5x cuadrado más seno de x, ¿qué funciones están involucradas? O, mire, cambiemos el ejemplo y pongámoslo así. Raíz del seno al cuadrado de 5x al cubo. Ahí, ese está mejor. ¿Ya? Voy a borrar mi regla en la cadena. Voy a anotar aquí. F compuesto con G, derivado, es F evaluado en G por G en X. Ya, identifiquemos. Hay una función H que usted ya la ve. Es la raíz de algo. Ujú. Hay una función G que es seno de algo. Ahí está el seno. Pero este seno, fíjese que está al cuadrado. Entonces hay una función T que es algo al cuadrado. Hay una función J que es 5 veces algo. ¿Ya? Pero no quitémosle ese para que no tengamos ni una multiplicación. Pongamos simplemente x al cubo. ¿Ya? Y entonces vamos a tener una función j que es x al cubo. ¿Ya? Entonces, con este conjunto de funciones, ¿cómo yo armo o compongo para que me dé mi función f? Mi función f va a ser la raíz de, o sea, hd. Adentro tengo un seno al cuadrado. ¿Ya? O sea, una g al cuadrado. El cuadrado está aquí en t. Aquí tiene que decidir, ayúdeme. ¿Qué hago aquí para obtener el seno cuadrado? ¿Hago g compuesto con t o hago t compuesto con g? T compuesto con G. ¿T compuesto con g? Sí. ¿Está? Sí, muy bien. Entonces, la h, que saca la raíz, le está sacando la raíz al seno cuadrado. Y el seno cuadrado me lo da aquí. Entonces va a ser t compuesto con g. Pero el seno no está evaluado en cualquier cosa, sino que está evaluado en x al cubo. Entonces esto está compuesto con j. ¿Estamos? Esta es mi función f, se escribe como una compuesta de 4 funciones. Entonces, si yo quiero derivar la f, tengo que usar la regla de la cadena. ¿Ya? Y tengo que empezar a derivar de afuera. La primera es la h. O sea, va a quedar h derivado. ¿Pero evaluado en qué? Evaluado en todo lo que sigue. O sea, En evaluado en t, T, de g, de T, j, de T. x. Por, siempre es multiplicación. La que me queda dentro, la primera es la t. Por, entonces, la derivada de t, evaluada en, y todo lo que está dentro, en g, de j, de x. Por,
las Por funciones. La derivada de g evaluado en j por La derivada de... la derivada de j. Y Ya aquí ya caché. terminé porque ya no tengo otra función como argumento. ¿De acuerdo? Entonces, para calcularla, tengo que saber la derivada de h, o sea, la derivada de la raíz, la derivada de t, que es la derivada del cuadrado, la derivada de g, que es la derivada del seno, y la derivada de j, que es x cubo. Y todas esas usted se las sabe. ¿Sí? Una vez que las haya derivado, evalúa en lo que está adentro, componiéndose. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la derivada de h? La derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz. Sí. ¿Cuál es la derivada de g? Coseno. El seno. Coseno. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. Voy a borrar aquí. T derivado es 2x. Y j derivado es 3x cuadrado. ¿Sí? Ahora, voy a borrar aquí. Digo, la derivada de mi función va a ser la derivada de h, o sea, 1 partido por 2 veces la raíz de algo, en donde ese algo es la compuesta de todo esto. 1 sobre 2 veces la raíz de t compuesto con g compuesto con j. ¿Sí? Ujú. T, ¿quién era? 2x. Ahí X sería 2. cuadrado. Sí, x cuadrado. X cuadrado. Pero algo al cuadrado. El t lo que hace es elevar al cuadrado el seno de x cubo. O sea, va a ser seno al cuadrado de x al cubo. ¿Sí? Sí. Por la derivada de lo de adentro. Fíjese que esto simplemente derivó la raíz. Ahora voy a derivar t. La derivada de t es la derivada de x cuadrado. Es la derivada de ese 2. O sea, de ese cuadrado que está aquí. Y la derivada del cuadrado lo que hace es 2 veces esto mismo. Entonces, por 2 veces Seno. seno, pero el seno evaluado en j. Y j era x cubo. ¿Sí? Por la derivada de g, la derivada de g era coseno. Coseno evaluado en j, que era x cubo. Entonces, por coseno de x al cubo. Por la derivada de j, que va a ser 3x cuadrado. Y ahí está. Todo este producto, no lo escribo para el lado porque tengo la otra parte ocupada, pero todo este producto es la derivada de eso. ¿Ya? Claro. Lo vamos a hacer de nuevo, ahora más rápido, pero viéndola directamente. Me cago. Tengo una raíz. Tengo el cuadrado de algo. Oh, que Tengo estoy un feliz. seno de algo y tengo un x cubo. Entonces, tengo que derivar la raíz y la raíz evaluada en todo lo que está dentro. Aquí está. Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es la derivada de un cuadrado. O sea, este baja y multiplica. 2 seno de x cubo. Por la derivada de lo de adentro. O sea, ¿qué cosa estaba al cuadrado? Estaba al cuadrado el seno de x. Entonces, por la derivada del seno de x, que es coseno de x cubo. O sea, seno de x cubo, derivado, coseno de x cubo, por la derivada de lo de adentro, que sería 3x cuadrado. ¿Ya? Vamos de afuera hacia adentro. ¿Se entiende?
Sí. Sí, profe. Sí. Aquí eventualmente podrían simplificarse algunas cosas, pero en general no. O sea, primero tendríamos que identificar las funciones y después comenzar a derivar. Claro. Ya. Ahora, esta identificación yo la hice aquí como un paso que no es necesario. O sea, uno puede identificar las funciones simplemente mirándolas, no es necesario escribirlas. Uno sabe que aquí hay una raíz, que hay un cuadrado, que hay un seno, que hay un x cubo. ¿Ya? Si nos dan otra función, nosotros creo que estamos en condiciones de poder identificarlas así nomás, sin escribirlas. ¿Ya? Hagamos otro de estos. Profe, ¿puede explicar por favor la derivada de h y la raíz? Que no la entendí, por favor. ¿Por qué la derivada es así? ¿Eso Sí, querés? sí. Bueno, al calcular la derivada de la raíz, por definición, resulta exactamente eso. ¿Voy a tener que borrar algo? Sí, todo. Si h de x es la raíz de x, ¿cuál es la derivada de h en a? ¿Cómo calculo esto? La derivada de h en a va a ser el límite cuando x tiende a la a de h de x menos h de a sobre x menos a. ¿Sí? Ahora, ese límite, a ver si resulta directamente. El h de x es la raíz de x. El h de a es raíz de a. El x menos a está ahí. ¿Qué forma o qué técnica tengo para calcular este tipo de límite? Fíjese que el x es el cuadrado de raíz de x y el a es el cuadrado de raíz de a. Por lo tanto, esto de aquí abajito lo puedo escribir como una suma por diferencia. Así, raíz de x menos raíz de a por raíz de x más raíz de a. Y arriba, raíz de x menos raíz de a. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué gano con esto? Bueno, que puedo hacer una simplificación. Como el x tiende a la raíz de x tiende a raíz de a, pero no son iguales. Entonces, estos dos términos se pueden simplificar. Y queda simplemente el límite, cuando el x tiende a la a, de 1 sobre raíz de x más raíz de a. Y ahí esta cosa no se indefine cuando el x tiende a la a, porque se están sumando. ¿Y a qué tiende esto? Tiende a 1 sobre 2 veces la raíz de a. ¿Ya? Y esto es la derivada de h en a. Entonces yo podría decir que la derivada de h, cuando h es la raíz cuadrada, la derivada de x, ¿ya? Ahí está, calculado por definición, la derivada de la raíz. Fíjese, aquí hay una cosa interesante que comentar. ¿Cuál es el dominio de esta función? De la raíz de x. Los reales positivos incluyendo el cero. Ya, perfecto. Incluye el cero. ¿Esta función es derivable en cero? No es. ¿Qué cree No, usted? se indefine. Exacto. Se indefine, exactamente. Cuando, aquí el a lo tomamos como cualquier número, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que cuando calculamos este límite, queda
punto este de acá en el denominador. Entonces, si el x tiende a la a, ¿podríamos pensar que este a sea 0? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque fíjame, esta expresión no queda definida cuando el a es 0. Y esta expresión era la derivada de h en a. Entonces la derivada de h no está definida en 0. La raíz no tiene derivada en 0. ¿Qué es lo interesante aquí? Es que la h tiene un cierto dominio. Va de los números reales positivos con el 0 a los números reales positivos con el 0, ¿cierto? Pero su función derivada, esta de acá, condiciona a que el x no sea 0. O sea, va a ser los números reales positivos sin el 0 hacia los números reales positivos sin el 0. ¿Ya? Entonces, el conjunto en el cual está definida la derivada, en general es menor o está contenido dentro del dominio de la función. ¿Ya? ¿El dominio de la derivada es un subconjunto del dominio de la función? Sí. Gracias. Ya. ¿Qué más? Y vamos a hacer otro cálculo de derivada de compuesta. ¿O no? ¿O no es necesario? Camila, tú que tenías hartas dudas, plantéalas. Dale nomás. Ya. La derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento. O 1 partido por x, pero x en este caso es el argumento. Entonces va a ser 1 partido por h de x. ¿Sí? Pero, como es una compuesta, tengo que ahora derivar lo que está dentro también. O sea, tengo que derivar h de x. Y la anoto así, como h derivada, porque no sé cuánto vale su derivada. ¿Ya? Al otro lado, ¿qué queda? Queda un producto. ¿Sí? La derivada de un producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, logaritmo natural de f de x, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y aquí de nuevo tengo la derivada del logaritmo de una función. Entonces va a quedar 1 partido por la función por la derivada de lo de adentro, que sería f'. ¿Ya? ¿Qué pide el problema ese? Pide calcular la derivada de h. O sea, la derivada de f elevado a g. Entonces me queda solamente despejar h'. H' de x va a ser todo esto multiplicado por g' de x, logaritmo natural de f, más g de x por f' sobre f. Y aquí recordamos que nuestra h era f elevado a g. ¿Ya? Y si se fijan, es lo mismo que decía el taller. Lo que había que demostrar. ¿Se entiende? Profe, una consulta, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Era necesario aplicar el logaritmo natural o se podría haber aplicado cualquier otra función logarítmica? No, el logaritmo natural sí, porque tiene la propiedad de que es 1 partido por e. Si aplica otro logaritmo, tiene que hacer el cambio de base. Ah, ¿Ya? ya.
Esta es una buena pregunta. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando derivo un logaritmo en otra base, que no sea la base E? ¿Cómo creen que queda? Tendríamos que tendría que ocupar la inversa de esa potencia, digo, la inversa de ese logaritmo, ¿o no? Hay que aplicar el cambio de base. Hay que volver sobre las funciones que usted conoce, que usted sabe derivar. Y las que sabe derivar son el logaritmo natural, o sea, de base E, y la exponencial. Miren, ¿lo hago? Por favor. Sí, Si quiere, por ejemplo, un logaritmo en base B cualquiera de X, lo puede escribir como logaritmo natural de X sobre logaritmo natural de B. ¿Cierto? Por la propiedad de cambio base. ¿Se acuerda de esa propiedad? sí. Ya, entonces, aquí derivo a ambos lados. Y recuerda que este término, el logaritmo natural de B, es simplemente una constante. ¿Ya? Es como escribir así. 1 sobre el logaritmo natural de B por logaritmo natural de X. Y al derivar esta parte, esto que es constante, se mantiene 1 sobre logaritmo natural de B por, y multiplico el logaritmo. 1 sobre X. ¿Ya? Entonces la derivada me queda como 1 sobre X logaritmo natural de B. Esto es lo que produce el cambio de base, o considerar una base diferente. Solamente multiplica por el inverso del logaritmo de la base. Pero le sigue quedando, si se fija, 1 partido por X. Sí, profe. Lo entendí, me queda más claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Profe, de nuevo yo. Y en ese mismo taller, ahí abajo en el 6, escriben otra forma de anotar como la derivada cuando piden, o sea, cuando piden derivar una función, que es la otra anotación. No la que, El como d que- de X, ¿ya? sí. ¿Podría como explicar esa anotación? Porque yo de verdad, el año Ya, pasado y sí. ahora no, Sí. nunca la entendí. Y yo creo que mis compañeros quizás están en las mismas porque es otra forma de escribir la derivada. Voy a borrar todo, ¿ok? Ya. ¿Quién preguntó? Constanza, parece. Sí, fui yo. Ya, Constanza. ¿Cómo se define la derivada de una función? F' en A. ¿Cómo es la definición? O ¿Sí? Sí, la definición, lo que recuerdes. O sus compañeros ahí si se acuerdan, que ayuden. ¿El límite? ¿Una pista? ¿El límite? Es el límite cuando x tiende a Perfecto. de f de x menos f de a, todo eso sobre x menos a. Ya, muy bien. Ahora, fíjese. Aquí tiene una diferencia, ¿cierto? Ajá. Usted sabe que todo esto es la pendiente de una recta secante. ¿Sí? Y que en esa versión geométrica, esta era la diferencia para calcular el cateto opuesto. Y el x menos a era la diferencia para calcular el cateto adyacente. Ya, quédese
con esto. Quédese con este cociente. En este cociente tengo la diferencia de los f sobre la diferencia de los x. ¿Sí? Y esto, que es esto de aquí, ¿cierto? Lo anota simplemente como una D. Esta diferencia de los f son sus, o los f de x son sus y. F de x es igual a y. Entonces lo anota como la diferencia de los y sobre la diferencia de los x. Por eso se anota así, porque hace referencia a este cociente diferencial. Cociente, división, diferencial, resta. Es cuánto varía la y, o las imágenes de f, las f de x, f de x, f de a, sobre cuánto varían los x menos a. ¿Ya? Entonces, la notación de y en dx no representa otra cosa que este cociente. ¿Ya? Y cuando no anoto la y, y viene, así como en el taller, una expresión grande acá, me están diciendo, lo que sigue es la función. ¿Ya? Puedo anotar df en dx, que es lo mismo que tengo acá, porque el f es y. Sí. Entonces, df en dx representa lo mismo para nosotros por ahora que di en dx. ¿Ya? En el 6 ocurre una cosa diferente. ¿Ya? Ocurre algo especial, que es pensar que la y, a ver, vamos a poner uno de los ejemplos. El primero es x a la cuarta por y al cubo. Ese x es ese mismo x, ¿ya? Es mi variable y lo derivo como sea, como sabemos. ¿Ya? Entonces, tx de aquí lo derivo como c. Bajo el 4, ¿cierto? Y le resto 1 al exponente. Este y de acá lo derivo pensando que el y es un f de x. Entonces, cuando me toque derivar y al cubo, tengo que pensar que estoy derivando f compuesta con una función cúbica. Entonces, esto va a ser regla de la cadena aquí, en esta parte. No tengo que perder de vista que tengo un producto, ¿ya? Y derivo como un producto. Derivo la primera, por la segunda sin derivar, y luego no derivo la primera, y sí derivo la segunda. Y cuando me toque derivar esta y al cubo, como dice en el enunciado, y es una función de x, es como si estuviese derivando f de x al cubo. Y para derivar al cubo, tengo que derivar el cubo, o sea, baja este 3, multiplica la f y queda con exponente 2, pero multiplico por la derivada de lo de adentro, que va a ser la derivada de f. O, en este caso, la puedo denotar como y', como derivada de y. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Ah? Profe, sí, pero por ejemplo en el caso de que pase, por ejemplo, en el i, que nos colocan una z, pero que en el ejercicio en sí, en la función Perdón. no hay z. ¿Puede hablar un poquito más fuerte o más pegado al micrófono? Y que tengo mi internet de súper malo. En la i, por ejemplo, profe, La I. Ah, y que tenemos una z, por ejemplo, ahí, y no tenemos z en la mire, yo función. usted preguntaría E por la
F y luego nos vamos a la I. ¿Qué va a pasar? En la E le dice D en dx de raíz de I, ¿cierto? Ya, ahí tengo que derivar el I como si fuese un f de x. Es una regla de la cadena simple. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo entiende? Sí. Sí, La F es casi igual que la anterior, pero en Pero lugar nos de cambian. X, tengo de Y. ¿Qué Sí. significa eso? Significa que ahora mi variable es Y. ¿Ya? Yo derivo con respecto a ciertas variables. Y en nuestros casos, la variable siempre había sido X. Ahora en el ejercicio F, la variable es Y. Y como todo lo que viene después para derivar es la raíz de Y, no la considero como función, la considero como variable. ¿Me explico? No mucho. Ya, No, la verdad no. veamos. Veamos. ¿Entendió la notación de Y y de X? Y ahora sí entendí la notación. la ¿Entendió la entendí. notación? Ya. Algo más sobre esta notación es lo siguiente. Cuando escribo D y D, acá arriba va a ir mi función. ¿Ya? Y aquí abajo va a ir mi variable. ¿De acuerdo? Ahora, si esta función depende o no de mi variable, va a incidir en el tipo de cálculo que voy a hacer. Si mi función no depende de mi variable, entonces desde la perspectiva de esta variable, esta función es constante, porque no depende de ella. ¿Sí? Pero si depende, Sí. tengo que aplicar mis reglas de derivación. ¿Ya? Ahora, cuando escribo DI en DX, si el I es f de X, esa depende de X. Por lo tanto, derivo como sé derivar. ¿Ya? Ya. Si aparece X cubo por Y, ¿o qué era? X a la cuarta por Y al cubo. ¿Cómo calculo esto? Bueno, sé que el I depende del X. Entonces esto va a ser la derivada de un producto. ¿Cómo derivo un producto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera por la derivada de la segunda. Ya. Esta derivada de aquí, esa y esa, siempre son respetando la derivada que estoy haciendo inicialmente, o sea, derivando con respecto a mi variable X. Por lo tanto, esta derivada tengo que derivar lo que está aquí adentro con respecto a mi variable X. La derivada de X a la cuarta con respecto a X es 4X al cubo. Y lo multiplico por lo que tenga que multiplicarlo. Más, esto no está haciendo nada, X a la cuarta, y aquí viene algo interesante. Derivo el cubo, pero con respecto a X. Pero yo sé que ese Y es un f de X. ¿Cómo derivo esto? Simplemente por regla de la cadena. Entonces, regla de la cadena, digo, tengo que derivar el cubo. Va a ser 3 por lo que tenía antes al cuadrado. ¿Y qué tenía antes? F. Pero la regla de la cadena me dice, ahora derive lo que estaba dentro. Y lo que estaba dentro es f de X. Entonces pongo f de X derivado. Puedo anotarlo así o puedo anotarlo así. ¿Ya? Este es prima. ¿De acuerdo? Entonces derivé todo respecto a mi variable X. Porque esa es la que me dice aquí que tengo que usar para derivar. Si yo
variable X ahora por una variable Y, este asunto va a cambiar. No aquí, sino acá. ¿Ya? Porque ahora estoy pensando que mi variable es Y. ¿Ya? Entonces, Sí. esto ya no sería una compuesta, sino que sería derivar como derivo mi variable. ¿Ya? En el caso del E, Profe, ¿sí? entonces en la 2A del taller, pasaría lo mismo en ese caso, ¿cierto? Cuidado, espérate. Ya, ahora sí. Es que en la 2A En la del taller de 2A, pasaría lo mismo pasaría lo mismo en ese caso, con el ejemplo anterior que hizo. no encuentro la 2A. Es O la la función 6. dice, ¿no? ¿Ah? Es 3x a la cuarta por coseno de x. Es, con lo que hizo anterior, ¿se haría lo mismo o no? Sebastián, no entiendo tu pregunta porque no encuentro una función 2A. ¿De qué talleres me estás hablando? De álgebra de derivadas. Ah, ya, sí, ahora sí, ya. A ver. No es lo mismo, no es lo que le estaba explicando Constanza. Tú dices tener la función 3x a la cuarta por coseno de x. ¿Sí? Al derivar esto, tengo que derivar todo esto, y esto lo derivo como un producto, ¿ya? Pero esto siempre está derivado respecto de x, ¿ya? Y lo derivo como un producto. Derivo el primero, multiplico por el segundo, y sumo s por la derivada del segundo, ¿ya? ¿Qué va a ser aquí? La derivada de 3x a la cuarta por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Así hay que calcularlo, ¿ya? Pero lo que estaba preguntando era otra cosa. Ya, perdón. Ya, en el caso de el E, dice raíz de I derivado con respecto de X. Este I es un F, ¿ya? ¿Y cómo derivo la raíz de una función? Bueno, como una compuesta nomás. Entonces va a ser 1 partido por 2 veces la raíz de F, ¿ya? Que esta es la derivada de la raíz. Evaluar lo que está adentro. Pues la regla de la cadena me dice, siga derivando lo que está dentro por la derivada de F. Y ahí terminamos. ¿Te fijas? Estoy derivando con respecto a mi variable X. Y me queda esta expresión. Ahora, cuando quiero derivar la misma expresión, raíz de Y, pero cuando la variable es Y, esto es simplemente 1 partido por 2 veces y nada más. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si yo pusiera la derivada de raíz de X respecto de X. Y eso sería 1 partido por 2 veces la raíz de X. ¿Ya? Lo que está aquí abajo me dice que tengo que derivar aquí como variable. ¿Ya? Ah, ya, sí. Ya. Y el último caso, voy a borrar porque no tengo espacio nomás. Y el último caso, el I, dice D en dz de seno de I más I al cubo. ¿Cuál es la variable, Constanza?
La que me estoy fijando para derivar. Debería ser Z. Z. Muy bien, es Z. Ahora, La que va a derivar. claro, esta es con respecto a la que voy a derivar. ¿Ya? Ahora, lo que voy a derivar depende de mi variable Z. ¿Está la Z aquí? No depende. No depende. No. Entonces, para esta variable, esto es simplemente una constante. ¿Sí? Ya. Ya, sí. ¿Sí? Sí, ahora lo entendí. Sí. Si fuese, por ejemplo, aquí, por z al cuadrado, la derivada sería 2 veces esta constante, lo que es un k, 2 veces el seno de i más i al cubo por z. ¿Por qué? Porque ese 2 baja y multiplica y se le resta 1 al exponente. Y ahí está. Todo esto que no depende de mi variable, en este caso, es constante. ¿Ya? Porque además no nos dicen que la i es una función de z. ¿Ya? La i no depende de z. Entonces es constante desde la perspectiva del z. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? lo mismo podría pasar con la i si en el enunciado lo dijeran que depende de x. Lo mismo. Lo ¿Lo mismo. mismo? Sí, Ah, lo mismo. ¿Ya? Las gracias. otras letras que aparezcan ahí, habría que preguntarse si son o no funciones de la variable sobre la cual estoy derivando. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Y que, ¿por qué se conserva la constante que no depende de la variable que se está derivando? De nuevo, por favor. La constante que llamó K ayer en la pizarra, ¿Ya? ¿Sí? eso no se deriva porque es una constante. Es una constante porque es una constante En este caso, pensando en que z es la variable. exacto, exacto. O sea, Entonces, es una función, pero que sí, depende de x, no de z. de I en ese caso, ¿cierto? ¿Cómo? De I en ese caso, De y en este caso, exacto. claro. Ya, mi duda es que, ¿por qué se conserva después cuando se deriva con respecto a Z? ¿No debería ser solo 2Z en la parte de abajo? Ah, ya, mira. Vamos a hacer vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo es la derivada con respecto de x de la expresión k es una constante, por x cuadrado? ¿Cómo derivo esto con respecto a x? La derivada de k por Ya es un 2. número. Ya ponle 7. 7x cuadrado. ¿Cómo derivo 7x cuadrado? Multiplica 2 por 7, El 2 baja y multiplica ¿a 7, qué? Al 7, a la X con menos 1. ¿cierto? Así queda. Claro. Ya. Este 7 que está aquí es esa constante. Ya, ok. Es una constante que no depende del valor de x. Todo esto es una constante que no depende del valor de z. Por eso me queda 2 veces la constante, que es el 7, por mi variable. ¿Sí? Sí. Ya. Puede ser, en este caso la constante es una función. Claro, claro. Acuérdate que la derivada es cuánto varía la función cuando varía mi variable. Tipo, Si la variable es z y la función está en términos de i, cuando yo mueva z, la i va a estar fija, porque no se ha movido. claro, ¿Sí? claro. Ya, bacán. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra cosa? Profe, sí, un caso hipotético, pero
creo que si por ejemplo acá ya está D sobre D de X, si por ejemplo arriba pusieran, no sé, X, o sea, no, perdón, Y o Z, supongamos, ahí ya sería distinto, una cosa distinta, ¿o no? A ver, espérate, no entendí muy bien. Voy a borrar todo esto y tú dime qué escribo. Escribes D y D. ¿Qué va aquí? Supongamos que arriba fuera, no sé, Z, por poner una variable, y abajo fuera X, no sé. Ya. Y, por ejemplo, lo que se fuera a escribir como lo que hay que derivar, no tuviera tampoco ninguna de las dos letras. Ah, ya. No. Tuviera I, por ejemplo. Esa va a ser la función que voy a derivar. Y esta va a ser la variable. ¿Ya? Siempre es así. Y lo que vaya a derivar Sí. va a ser siempre mi función. Ya. Y esta función va a estar escrita aquí o va a estar escrita acá. ¿Ya? Sí. Entonces, yo me fijo qué relación tiene la función que voy a derivar con mi variable. ¿Depende esta función de mi variable, sí o no? Si es un sí, derivo con mis técnicas de derivación. Si es un no, Ya. o sea, si mi función no depende de mi variable, significa que mi función es constante respecto de mi variable. O sea, su derivada es cero. Ah, ya, ya. Arriba siempre va la función y abajo va la variable. Podría, por ejemplo, hacer esto. ¿Sí? De X en DY. Pero eso, ¿qué va a significar? Va a significar que ahora X es una función de Y. O sea, que es un X de Y igual a algo, no sé. ¿Ya? Igual a Y sería en ese caso. ¿Cómo? Igual a Y sería en ese caso. Siendo X de Y. Aquí podría ser coseno de Y. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Sí. Ya. Estamos. Intenten hacer los demás, pues intenten hacer los otros ejercicios. Voy a parar la grabación.